Hace unos días, cuando escribí sobre el cuento El videojuego de la escritora mexicana Viviana Camacho, perteneciente al libro Jaulas Vacías, publicado en Editorial Almadía en 2019, comentaba que hay muchas formas de conocer el terror y hay incluso algunas aristas en las que el terror habita de forma normalizada en nuestro día a día, y no solo en los libros, sino en la vida real. Basta con encender cualquier día la televisión y ver por lo menos 10 minutos los canales de barra informativa de la televisión abierta. En el caso de la Ciudad de México podrían ser Canal 40 o Foro TV, para darnos cuenta de lo mal que está la sociedad y el país. Un poco motivado por ese cuento, decidí cuál iba a ser mi próxima lectura y posiblemente la siguiente autora de la que trataría de leer toda su obra, del mismo modo que el mes pasado hice con las obras de Elena Garro. Así fue como llegué a Paradise, publicada en Editorial de Bolsillo en 2023, de la escritora mexicana Fernanda Melchor, una obra en la que los personajes, víctimas del odio, violencia y terror normalizado no solo de Veracruz, el estado donde todo sucede, sino del país. En esta novela conocemos a Franco Andrade y Leopoldo García Chaparro. Además conocemos a Zoraida, Milton y la familia Maroño. Franco y Polo son las dos caras de la moneda de la población mexicana. El primero es hijo de un abogado que bien podría ser un gángster, un ladrón de guante blanco o un esposo de esos que cuando pierde su equipo de fútbol principalmente, se desquita con su pareja, demostrando su hombría a través de los golpes, quien sabiéndose incapaz de criar a su propio hijo o decidiendo no hacerlo, que para fines prácticos en él es lo mismo, lo deja con sus padres, es decir, Franco vive con sus abuelos. El otro, Polo, es hijo de una madre soltera que ha pasado toda su vida trabajando limpiando casas ajenas, una mujer que ha sido el sustento de su familia desde el nacimiento de este y que incluso mantuvo a su padre durante los últimos años de vida en los que él fue terminado de consumirse por el alcohol y donde el alcohol terminó por consumir la poca memoria que le quedaba, y a quien Polo sigue extrañando, ya que mientras su madre no estaba era su abuelo quien le dio muchas de las bases que tiene para este camino maltrecho llamado vida, siendo también en muchos aspectos la verduga de su propio hijo, consiguiéndole un trabajo de jardinero en una empresa en la que parecía que más que prestar sus servicios estaba vendiendo su alma al diablo, y quien además, impulsada por el enojo de que su hijo hubiese abandonado la preparatoria, tomará el salario íntegro de él para pagar sus deudas, llegando así Polo a Paradise o Paradise como él lo lee cuando está revisando su contrato, pero que su jefe, quien además abusa de su poder organizacional, corrige inmediatamente para decir en voz alta Paradise, no Paradise, que es el nombre de la residencial, y residencial en la que vive Enrique y, para su desgracia, la familia Maroño. Esta familia está compuesta por Marián, su esposo y sus dos hijos, Miguel y Andrés. El esposo es conocido en la sociedad veracruzana y tal vez nacional. Constantemente sale en revistas o noticias y siempre está acompañado de su esposa e hijos, niños consentidos y con delirio de superioridad derivados de la fama de su padre. Su esposa, la señora Marián, es una mujer que, a palabras de Polo, más que guapa era vistosa, y quien utilizaba eso a su favor para levantar su ego. Franco, además de ser un niño mimado, abandonado por su padre, es un adicto al porno, de ese tipo de jóvenes que no concibe ver a una mujer más allá de un objeto sexual, a satisfacción del hombre, aun cuando ésta no tenga el más mínimo interés en ti, o en este caso en él. Conforme se fue dando la comunicación, porque no creo que sea compañerismo y mucho menos lo catalogaría como una amistad, con Polo, este último se fue dando cuenta del lado más oscuro de Franco Andrade, quien era un mazacote de muchacho, adicto al porno y que fantaseaba con tener relaciones sexuales con la señora Marián desde que esta familia llegó a vivir a la casa número 7 del residencial Paradise.
y que aprovechaba cada vez que bebía con Polo para dar rienda suelta a sus más oscuras fantasías, mencionando primero con duda, después con convicción, que la haría suya por la buena o por la fuerza, e incluso mencionando cuáles serían las posiciones que él quisiera ejercer con ella. Polo, que aprovechaba el dinero de Andrade para beber, ya que él no tenía nada gracias a su madre, lo escuchaba, primero dándole el avión, pensando en que su adicción al porno era grave, pero nunca imaginando que se gestaba un violador en ese cuerpo de gran tonelaje. Después, con la certeza de que eso terminaría mal, y aún así decidiendo convertirse en su cómplice. Pero, ¿qué es lo que llevaría a Polo a aceptar ser parte de los planes no solo criminales, sino degenerados de Franco? En su caso, es como la canción emblemática de Aragán y compañía. Fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló. Fue el medio, sus padres, sus amigos, la necesidad. Leopoldo García Chaparro vive como muchos jóvenes en México, en un barrio en el que lo mejor que puedes hacer es salir lo más rápido posible de él, de ese monstruo que consume a las juventudes y que se convierte poco a poco en una hidra con miles de cabezas, todas menores de 20 años. Creció con su abuelo, quien le indujo a la bebida con aquellos tragos que llamaba veneno y que compartían mientras le contaba sobre el futuro. Le enseñaría a construir una lancha para que Polo pudiera dedicarse a la pesca y no depender, como su madre, de los malos tratos de las familias, en muchos casos de clase social media-baja, que creen que por contratar a alguien para el cuidado del hogar ya son dueños de la persona como si la hubiesen comprado. El viejo, tal vez gracias a los venenos, perdió la conciencia de sí mismo al grado tal que murió en la cama gemela de su hija, la madre de Polo, atado de pies y manos para no hacerse daño y para no salir de su casa porque olvidaba cómo regresar y lo encontraban en las calles sin dinero y sucio. Sin duda, un golpe fuerte para un joven Leopoldo que parece tener prohibido expresarse con su madre y con la que su mayor comunicación ronda entre gritos, reclamos, principalmente de parte de su progenitora. Además, su primo, como le dice Polo de cariño a Milton, se ha ido con aquellos, sí, esos que piensas y que están presentes en toda la República Mexicana, esos que no necesitan nombre porque aun conociendo sus rostros y datos de su acta de nacimiento, es mejor callar. Y no para cuidado de ellos, sino para cuidado de ti. Tipos que robaron la libertad y la simpatía de su primo y ahora lo tienen enganchado a una radio y a una escuadra, sombrío y sobre todo reflexivo para la vida y futuro de un joven Polo que quiere de regreso a su confidente, su hermano y su mejor amigo. Y quien además, en el caso de Polo, no sabe si el hijo que está esperando su prima Zoraida es de él, porque terminó entrando en una relación incestuosa después de que ella abusara de él en unas vacaciones cuando tenía menos de 12 años. Así, Polo, cansado de la vida que lleva y buscando tal vez un botín o tal vez inconscientemente perderlo todo o librarse de todo aquello que lo reprime, accede a ayudar a Franco a cumplir sus oscuros deseos con la señora Marián, con todo lo que eso conlleve. Con una prosa oscura y un terror al estilo Roberto Bolaño en su novela Amuleto, publicada en 2017 en Editorial de Bolsillo, la autora de Falsa Liebre, publicado en Random House en 2022, nos muestra este México que muchos siguen fingiendo que no existe. Nos muestra estos males y este machismo e hipersexualización de la mujer acompañado de objetivización que hunden a nuestro país como uno de los más peligrosos para ser mujer.